Bueno, buenos días. Vamos a comenzar un nuevo tema y debido a los problemas de conectividad, pues he tomado la decisión de hacer estos videos por Zoom y luego les mando el link. Los monto a YouTube y les mando el link para que ustedes puedan ver su clase. Voy a compartir con ustedes la pantalla que tengo aquí de canales abiertos, flujo con superficie libre. Y bueno, vamos a comenzar a ver este nuevo tema. Vamos a referirnos, el semestre que viene lo vamos a ver con Fourier, pero vamos a ver un poco de flujo uniforme, utilización de la ecuación de Manning, y vamos a ver un poco de flujo gradualmente variado, un método en lo que llamamos el método paso a paso estándar. La presión relativa atmosférica en la superficie libre es cero, lo que llamamos el pelo de agua. Por supuesto, si no estamos hablando de presiones relativas, tendremos que tener la presión atmosférica absoluta del sitio para poder trabajar. La primera clasificación del flujo, o una de las tantas clasificaciones de flujo que hay en canales abiertos, nos dice que el flujo puede ser permanente o no permanente. La permanencia del flujo se refiere a el término caudal, pues, siempre y cuando el caudal se mantenga constante a lo largo de todo el trayecto del canal, el flujo es permanente. Si no hay ningún tipo de afluente o efluente, no hay ningún tipo de ingreso o egreso de caudal en el canal, a lo largo del canal, el flujo es permanente. Si es todo lo contrario, es no permanente, cuando el caudal varía. Esa permanencia en algunos libros se refiere como flujo estacionario, flujo permanente o estacionario. Ahora, el flujo permanente puede ser a su vez uniforme y no uniforme, mientras que el flujo no permanente siempre va a ser no uniforme. La uniformidad del flujo, por su parte, se refiere a la constancia que tiene la geometría del canal a lo largo de su trayectoria. Mientras más constante sea la sección transversal del canal, el canal va a ser uniforme, se va a mantener su uniformidad. Si esa sección varía constantemente, el flujo es no uniforme. Esa no uniformidad del flujo, cuando el flujo es no uniforme, puede ser de dos maneras. El flujo puede ser gradualmente variado si su superficie libre a lo largo de su trayectoria varía la profundidad del flujo en una longitud de canal relativamente larga. Si el flujo varía su profundidad o el canal varía su profundidad en una longitud relativamente corta, se habla de flujo rápidamente variado. Como ven aquí en estas dos señoras que están aquí, por otro color. Aquí hay una longitud relativamente larga, aquí está la L, el flujo gradualmente variado. Ahora, si esto ocurre a una velocidad, en una longitud de canal muy corta, se dice que es rápidamente variado. Un ejemplo de esto perfecto es el vertedero que está agudo. Si hay un vertedero, por ejemplo, que produce una variación de nivel en un espacio de canal muy corto, se dice que el flujo es rápidamente variado. ¿Okay? Sigo. El flujo de un canal varía en función del espacio y del tiempo. Esa relación de variación de caudal del tiempo es lo que se llama el hidrograma. Un hidrograma es un gráfico, una curva, una expresión
que me permite determinar el caudal, cómo varía el caudal en función del tiempo. Cuando esa expresión, cuando ese gráfico tiene una sola curva, un solo sombrero, lo que llamamos un ideograma de libro, porque esto no existe nunca, se llama un ideograma multimodal. Unimodal. Un ideograma multimodal, pues el río a veces da la impresión de que está bajando y vuelve a subir, y así en su rama ascendente hasta que llega el pico, y luego ascendente, descendiendo también cachicamea. Así es, por ejemplo, el comportamiento del Orinoco. Esa multimodalidad me da a veces la impresión de que nada está pasando o que va a terminar de pasar el peligro y vuelve otra vez con más énfasis, pues, con más fuerza. Otra clasificación de los fluidos es la criticidad. El flujo es crítico cuando el flujo en el canal será crítico cuando el número de frutos es igual a 1, subcrítico cuando es menor que 1 y supercrítico cuando es mayor que 1, siendo fruit expresado por la ecuación que está ahí. Fruit es igual a la velocidad media entre la raíz de la gravedad por la profundidad. El flujo subcrítico se caracteriza por tener profundidades grandes y velocidades muy pequeñas, porque cuando la profundidad es grande, el área es grande y por continuidad la velocidad es pequeña. Por su parte, el flujo supercrítico es todo lo contrario. Las velocidades son muy grandes y las profundidades son pequeñas. Con las profundidades pequeñas, el área es pequeña y por continuidad la velocidad es más grande. Ahora bien, este es el concepto de profundidad media, que es el área de la sección entre el ancho tope. Esto es un concepto por general que también se utiliza. Entonces, se puede decir que cuando hablamos de resistencia de flujo turbulento en conductos abiertos, el flujo turbulento permanente es incompresible en conductos de sección constante, flujo permanente y uniforme. La tensión de corte en las paredes varía prácticamente proporcionalmente al cuadrado de la velocidad. Una función lambda por la densidad por la velocidad cuadrada entre dos. Para canales abiertos y conductos cerrados no circulares, la tensión de corte no es constante sobre la superficie, por lo que en estos casos debe usarse un tau sub 0, que es un valor medio de la tensión de cortadura en la pared. Vamos a ver eso. Por eso es que en secciones que no son circulares, como ustedes vieron en su práctica de laboratorio, surge el concepto del perímetro mojado, que es la porción de perímetro donde la pared está en contacto con el fluido. En el caso de canales, el perímetro mojado no incluye la superficie libre, únicamente las paredes y el fondo. Y el perímetro mojado será la relación entre el área, entre el perímetro mojado, será lo que se llama el radio hidráulico. ¿Okay? La relación entre la pérdida de energía debido a la fricción entre la longitud es lo que se llama la pérdida de energía mecánica por unidad de peso o por unidad de longitud, que es S sub F, la caída de la línea de energía va a ser igual a la pérdida entre la longitud. Pero eso a su vez también es el valor de la velocidad media al cuadrado por el radio hidráulico entre 2. De ahí surge la fórmula de Hc, que es el coeficiente de Hc por la raíz del radio hidráulico multiplicado por la pérdida de energía, la caída de la línea de energía, será igual a la velocidad. ¿Okay? Entonces, si lambda es igual al coeficiente de fricción entre 4 y el radio hidráulico es de entre 4, surge la ecuación de Darcy-Weisman que ya ustedes conocen. H sub F, el factor de fricción por el entre D, B cuadrado sobre D, donde D es el diámetro.
Eh, este concepto se aplica a canales abiertos en la forma de V es igual a la raíz de 8 veces la gravedad entre el factor de fricción por la raíz del radio hidráulico por la eh, pérdida de energía o la caída de la línea total. Eh, Esos valores de F, como ustedes saben, son determinados experimentalmente y dependen del material. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de flujo permanente o régimen permanente y uniforme en canales abiertos, que es lo que nosotros nos compete en esta parte de la materia. Para el movimiento permanente incompresible de profundidad constante de un canal prismático abierto se utiliza con frecuencia prácticamente siempre la fórmula de Manning, que se obtiene a partir de la fórmula de Hc. A la izquierda ven la fórmula de Hc en función del coeficiente de Hc, que eso no lo vamos a utilizar nunca. Y a la derecha ven la fórmula de Hc, y a la derecha, como les digo, van a ver la fórmula de Manning. Esto es en unidades inglesas. Nosotros vamos a utilizar esa unidad. Velocidad igual a 0,823 entre la N de Manning, el radio hidráulico a la tercio, y la pendiente de la línea de energía a la medio. V es la velocidad media de la sección transversal. R, como le dije, el radio hidráulico, yo siempre le pongo su H, R su H. Y S le pongo su S su F para entender que es la pendiente de la línea de energía. Siempre me gusta más referirme a esos términos. Esa es la pendiente de la pérdida por unidad de peso y por unidad de longitud. ¿Okay? Con un canal donde tiene una pendiente, un tramo con pendiente constante. Acuérdense que el flujo uniforme es la condición en que hay un paralelismo entre todos los parámetros geométricos del canal. Es paralelo a la línea de energía, a la superficie libre y es paralelo a la forma. Cuando el flujo es no uniforme, esa uniformidad, ese paralelismo se pierde. El coeficiente N de Manning, anteriormente, hace muchos años, se consideraba como un coeficiente absoluto que dependía exclusivamente de la rugosidad de la superficie, pero se ha determinado que también depende del tamaño y la forma de la sección recta del canal, ¿verdad? Vamos a ver una tabla en el siguiente, dentro de 2 láminas, más avanzando en la presentación, donde tenemos los valores del coeficiente de Manning determinados mediante ensayos en canales reales. Cuando se multiplica la ecuación anterior por el área y se pasa a unidades técnicas, se tiene, voy a, ¿no? Que está el flujo uniforme en canales abiertos, se tiene la ecuación de Manning. Que la vamos a ver por aquí. Aquí está. Área. Perfecto. Área por radio hidráulico, como les dije, que a mí me gusta por S sub F al lado medio, radio hidráulico al lado tercio, S sub F al lado medio, entre N de Manning. La velocidad de metro por segundo del radio hidráulico es en metro. Esto que ustedes ven aquí, a continuación, como les decía el texto, es un listado de la rugosidad de Manning N para diferentes materiales. Madera cepillada, sin cepillar, concreto acabado, concreto en bruto, hierro fundido, ladrillo, acero roblonado o forjado, metal con arruga, mampostería, tierra con piedras, hierbas, grava y roca excavada. Ven a la derecha todos los valores. Esto se obtiene experimentalmente. Por supuesto, hay un libro,
voy a anotar por aquí para que lo tengan en cuenta. Que está en la biblioteca, está recomendado en su bibliografía y lo pueden conseguir probablemente en internet. Canales abiertos del autor, el famoso Mente Chao. Mente Chao es un libro donde van a conseguir la mitad de del libro. Se refiere a fotografías en color